grande. Ah, no, no, Y sabe a 3 frutas. Cuando vayas a añadir, ahí es cuando hay que saber a 3 Pues frutas. ustedes vayan, me traen una. Ándele. Más fácil. Sí, el ingeniero que vamos a No, mira, aquí en el mercado de abastos venden. Oye, sí, Luis, No, usted no la trae, ingeniero. pero que ella la saque de su tipo. Noción de orden. Muy bien. El ejemplo de estos productores que se interesaron por hacer pruebas con nosotros es que estuvieron aplicando Incrementa Agro en sus cultivos, en sus frutales, y ellos tienen un compromiso, como mandan a Europa, tienen un compromiso con una empresa que es una empresa certificadora que se llama OCO Guarantee. Sensuality. Que está en Costa Rica, los representantes más cercanos no están aquí en México, están en Costa Rica. Entonces ellos tienen que enviar muestras de sus mangos, de sus yacas y de sus piñas a Costa Rica, y allá les hacen los estudios de trazabilidad para ver si hay metales pesados, sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Mandaron los productos y regresaron certificados sus mangos y sus piñas y sus yacas de que Como estaban orgánicos, libres de... Ahora, miren, allí la característica es de que ellos deshidratan la fruta y la envían deshidratada. Entonces, ese proceso, pues hay que darle toda la humedad, y si tuviera algo que contaminara, ahí se queda. Sin embargo, certificaron a la empresa como orgánica. Yo les pedí copia de la certificación para ver si lo servían a nosotros, y pues claro que no nos quisieron dar eso, les costó lana, ¿verdad? Pero ya está comprobado que nuestro producto puede pasar como orgánico. Claro, no podemos decirlo porque no nos piden el documento. Y otro ejemplo que les podemos compartir, hay una empresa que trabaja las berries, que es una empresa mexicana con intervención y socios internacionales, norteamericanos, que se llama Berrymex. ¿Sí la han oído hablar? Berrymex. Fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, ¿sí? Productores de berries, pues, que llaman. Ellos tienen una circunstancia muy peculiar, como son todos los productores de orgánico y de frutas para el consumo en Estados Unidos y en Europa, y en Asia, en donde ellos tienen la famosa lista . Entonces, ellos tienen catalogados una serie de productos que no se pueden aplicar y otros que sí se pueden aplicar en su lista. Y entonces llega uno a ofrecer y, oye, pues mira, te ofrezco esto. ¿Estás en la lista? No, no estamos en la lista. ¿Por qué? Hasta lo que llevamos de plática, ¿por qué creen que no es estamos? ni fungicida ni insecticida? Exactamente, no somos ni insecticidas ni fungicidas. Nosotros no jugamos en esta lista. Entonces no tenemos por qué aparecer en la lista. El ingeniero Gómez Valle, algunos otros compañeros antes, el señor Proto y el joven Francisco, también compañeros de una empresa predecesora de esta, hicieron intentos en la ribera de Chapala con productores de fresas y de berries para hacer ventas en Berrymex. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y hasta dónde nos quedamos? Hasta que nos pedían una certificación de... Que teníamos que estar en la lista. ¿Sí? Bueno, por azares del destino, cuando el ingeniero Gómez Valle me pidió que, oye, ¿cómo le hacemos para entrar a la lista?
yo empecé a contactar con las personas que yo conozco en el medio de la higiene de alimentos y contacté con la persona que certifica el ingreso de mercancía para Berrimex en Estados Unidos, el jefe del laboratorio de microbiología y de bromatología en Estados Unidos. Resultó que era discípulo de una maestra con la que yo tenía gran comunicación. Entonces, cuando yo llego al laboratorio aquí en Guadalajara y digo, oye, ¿cómo puedo certificar yo que este producto no es nocivo para las fresas? ¿De qué empresa estamos hablando? De Berrimex. ¡Ay! ¿Dónde está fulano? A ver, comunícame con fulano. Y entonces se comunicaron con el encargado de recepción de las fresas allá en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, sí, como no, maestra, con todo gusto, mándeme la descripción del producto que usted está tratando de revisar. Mandamos lo que teníamos de información del incrementa y la respuesta del encargado de ella, ¿cuál creen que fue? Positivos, ese puede usar. Usted no tiene por qué preocuparse de la lista es para insecticidas y para fungicidas. ¿Sí? Esa fue la respuesta. No pudimos entrar ese año a Berrimex. Ahorita con mucho gusto yo les puedo informar que ya Berrimex es uno de nuestros clientes. Ya nos compran. ¿Por qué? Porque llegó otro compañero, se hicieron otros 3-4 meses de pruebas. El técnico que estaba allí dijo, oye, qué bonito efecto. Hicieron las pruebas que creyeron conducentes y dijeron, no, regístrate como proveedor. Y ya le vendemos a la vez. ¿Sí? Entonces, esa es otra anécdota que nos ayuda a decir, bueno, no somos orgánicos, pero somos 100% compatible con orgánico y tenemos clientes que producen orgánico. No, y tienen parcelas ahí orgánicas, no todas, pero Berrimex tienen parcelas. Sí. ¿Vas a hablar del registro? Dentro de la naturaleza del producto, si se fijan allí en la etiqueta, allí van a ver algunos registros que tiene. ¿Por qué es la importancia de los registros, Inge? Coméntanos. Porque donde quiera que vas, y sobre todo en las empresas, lo primero que te preguntan, ¿tiene registro? Ajá, tiene registro y la verdad es que no tenemos registro, pero hay unos permisos. ¿Por qué hay permisos? Nosotros al principio, cuando empezamos a desarrollar el producto, hicimos todos los experimentos bajo la metodología que todos los agrónomos sabemos, que es bajo el sistema de bloques al azar, con repeticiones, y hacer el análisis estadístico para demostrarle a las instituciones que hay un efecto biológico en las plantas con nuestro producto. Se hizo todo el trámite y nos resultó que nos dijeron que no podíamos tener un registro porque la ley no contempla la homeopatía, pero tampoco la prohíbe. Por lo tanto, si ellos estaban ya ciertos de que no era tóxico, nos otorgaron los permisos tanto a Zagarpa como Cofepris. Con esos permisos nosotros nos defendemos de esas preguntas que si no tenemos registro. Incluso tenemos los oficios a su disposición para mandarles copia a esas empresas que lean que la Zagarpa y Cofepris nos está autorizando a distribuir productos sin ningún problema. ¿Sí? Nada más para enriquecer lo que dice el ingeniero, Cofepris lo que se dedica es establecer que no sea veneno lo que nos está vendiendo, ¿sí? Las pruebas que se hicieron con ellos es la respuesta biológica y nos regalaron ese número como por la demostración de que nuestro producto sí obtiene una respuesta biológica.
y que no es veneno. ¿Sí? ¿Ven, ingeniero? Y, sí, yo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia o sea, el registro también lo oigo que le dicen permiso, ustedes? No, hay una diferencia. El registro es como para un fertilizante, para un fungicida o para un insecticida. Nosotros, como somos medicina alternativa para el campo, lo que tramitamos es un permiso. ¿Por qué? Porque no hay o no había legislación que cubriera la homeopatía en las plantas en México. Por eso no te pueden certificar. O sea, para darte un registro necesitas estar dentro de la legislación, ¿verdad? Como la homeopatía no está contemplada por la ley, pero tampoco dice no se use homeopatía, entonces tampoco está prohibida. Te dan un permiso. Te dan un permiso. Entonces, el número que dice Zagarpa es de un permiso. O sea, pero no deja de ser un producto, vaya. Sí, claro. Un producto químico, podríamos. No lo catalogamos como químico. Bueno, ¿Ya viste el núcleo? El protocolo que se siguió para estas cosas es como coadyuvante. O sea, hay protocolos para fertilizantes, que tienes que demostrar ciertas cosas, hay protocolos para herbicidas, hay protocolos para insecticidas, hay protocolos para fertilizante foliar, hay protocolos para muchos agroquímicos. No hay protocolos para agrohomeopatía. Todavía no se genera. Ya lo capté esa parte. Sí. Pero si es un producto, puede pasar todos esos procesos en la línea que le corresponda y obtener su registro. Esos son los que le correspondían en esa línea. Cuando salga la legislación de otro tipo de cosas, entonces vamos a ver las bases y vamos a concursar para obtener eso, pero hasta el día de hoy eso es lo que necesita para estar legalmente vendiéndose en México. Y también creo que hace mención al exterior. El permiso dice México y algo así. Sí. Sí, porque hay muchos productos en el mercado orgánicos que no tienen registro, que no tienen ni registro ni están certificados. Son productos caseros y hay muchísimos. Y es muy común que en las tiendas donde venden agroquímicos les cae salubridad o les cae Zagarpa y les barre con todo lo que no tenga registro. Entonces, esa es una preocupación siempre que van a encontrar con los que distribuyen el producto. Oye, pues yo necesito algo con que respaldarme, pues no van a decir, no, pues aquí están los oficios, aquí firmados por la Zagarpa y Cofepris, y con esto no tienen por qué molestarte nada. Porque son pocos los productos así que tengan un permiso. ¿Por qué? Porque son de todos modos protocolos largos, pues no cualquiera lo puede conseguir de la noche a la mañana. Son meses de estar haciendo tramitación, haciendo pruebas, presentando evidencias, intervención de terceras personas, etcétera, etcétera, y ya te conceden el registro. Lo que tenemos aquí es una campana de Gauss, que es lo que nos ayuda a describir el fenómeno de cómo se da el efecto de alguna sustancia cuando se le aplica a un organismo vivo. Por lo general hay un despegue del efecto, se llega a un pico, a una cima del efecto y luego se tiene un declive y en ocasiones ya no se ve efecto. ¿Sí? Nosotros hemos probado el Incrementa con dosificaciones que ya son interesantes, que las podríamos poner en 0.5 ml por litro de agua. ¿Sí? Y tenemos también otras mediciones muy interesantes que las podemos poner en el nivel del 3.0 ml. Esto, por supuesto,
nos ilustra una campana de efecto muy agradable que comienza desde medio mililitro por litro y puede llegar hasta 3.0 mililitros por litro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el incrementa cuando entra al sistema, en la planta, cuando está en el follaje? Comienza a estimular a la planta. ¿Para qué? Para que se alimente. Entonces, lo primero que vamos a ver es un estímulo a una planta en donde empieza a buscar más alimento. ¿Eso cómo lo hace? Generando más raíces, ¿verdad? ¿Cómo se generan más raíces en una planta? Pues por supuesto con la presencia de fitohormonas. Una fitohormona que le dice a la planta, echa más raíz. ¿Sí? Entonces, el incrementa no siendo una hormona, ¿sí? Sí es un precursor de fitohormonas. Y lo primero que vamos a ver es que aumenta el número de vellosidades y aumenta la longitud de las raíces. Entonces, se aumenta de manera más que exponencial la capilaridad o la posibilidad de hacer intercambios en presencia de humedad con el nutrimento que haya en el estrato, que haya en el suelo, que haya en el estrato, que haya disponible para la planta. La planta se pone, vamos a decir, hambrienta, ¿verdad? ¿O cómo se pone? Ávida. Ávida de intercambios, ávida de nutrientes, ¿sí? Despierta. Si vimos que la respuesta automática de todas las plantas era bajar su metabolismo, al sentirse estimulada por nuestra formulación, la planta despierta, independientemente de las causas que estaban provocando ese aquietamiento, esa disminución, esa manifestación de lentitud en sus procesos metabólicos. Cualquiera que haya sido la causa, la planta se estimula y comienza este proceso de producción de las propias hormonas, de las propias fitohormonas. Y aquí es una gran ventaja para nosotros los técnicos. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica hormona directa en el campo, esa es la cuestión más delicada de la agronomía. Porque te equivocas con una millonésima parte De dosis. ¿sí? de dosificación y le produces un mal a la planta, al cultivo, ¿sí? Te quedas corto y no produces lo que quieres producir. Y son carísimos. En cambio, con incrementa no tenemos ese problema. ¿Por qué? ¿Quién es quien decide qué fitohormonas generar? La planta. Nosotros no. Nosotros nada más propiciamos el estímulo y es la planta la que produce la fitohormona que fisiológicamente le corresponde. Si está en una etapa donde va a crecer o tiene que crecer, va a crecer la planta, va a generar sus fitohormonas de crecimiento y lo va a hacer. Si está en una etapa fisiológica donde va a florecer, entonces son otro tipo de hormonas las que va a producir la planta y va a florecer. Si está en una etapa de amarrar fruto, lo va a hacer. Incluso si está en una etapa fisiológica donde la planta considere conveniente madurar, va a generar este gas que se requiere. ¿Cómo se llama el gas para la maduración? ¿Cómo?
que usas para Sí, sí, sí. nombrar Metilo, plátanos. metilo. Carburo, ¿verdad? No, es carburo. No, es metilo, sí. Fíjate, ahorita Sí, te digo, sí, metilo. sí. No, Se me metilo. fue. Exacto. Ah, sí, sí, es metilo. Etileno. Etileno. Sí, Es etileno. El etileno No sabía, no sabía. va a generar etileno la planta y va a procurar la maduración de la planta. Tenemos unas anécdotas formidables al respecto, acompañadas de grandes sustos, porque tú llegas y ves el cultivo de ajos, el que asperjaste la semana, hace 15 días, y ves que está todo echando giotes y que está secándose las hojas. Uno que no tiene mucha experiencia en los ajos, ¿qué pensaron? No, pues ya la aplicamos. ¿Verdad? ¿Cómo? Ya le diste la vamos. Creímos que le habíamos perjudicado al productor su cultivo de ajos, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que en el ajo inicialmente es una cebolla, no tiene divisiones de los dientes. Y el ajo, cuando ya va a dividir sus dientes, echa un quiote, ¿verdad? Mientras no tenga el quiote, quiere decir que todavía no hay divisiones. Se queda cebollado. Se queda cebollado. Entonces nosotros hicimos varias pruebas, o sea, varias dosis. Mejor dicho, hicimos una prueba con varias dosis, desde 1 mililitro, 1.25, 1.5 y 2.0, y vimos que en el testigo nunca echó el quiote, ¿verdad? Sin embargo, cuando aplicamos el producto, se empezaron a formar los dientes. Y cuando llevamos la dosis de 2.0 y 1.5, ya había dientes asobronados, echó de más. O sea, le estimuló tanto la producción de hormonas que hizo más dientes. A mí se me ocurre comentarles también que las plantas tienen una necesidad de hormonas de una cierta cantidad. Según lo que yo leí en un libro de biología, habla de es 1.-7 gramos por litro de agua, lo que una planta requiere de hormonas. Una cantidad mayor a eso provoca un efecto nulo o un efecto contrario. Por eso también es importante tomar en cuenta esto, porque una cantidad mayor a esto nos puede provocar un efecto nulo, o sea, no le hace daño, pero no pasa nada. No funciona. No funciona. Y eso lo vimos en Culiacán, nosotros en el maíz, que el regador le puso 2 litros por hectárea al maíz, y cuando yo fui a hacer las mediciones, yo no vi ninguna diferencia entre el testigo y donde se aplicó. Pero ya preguntando cómo lo aplicaron, me di cuenta que le habían puesto demasiado producto. ¿Y qué pasó? El producto le exigió a la planta a hacer más hormonas de las que ocupaba, y hubo un efecto nulo. Esas serían las consecuencias de aplicar por litros, ¿verdad? Litros y litros a una hectárea. No pasa nada. El efecto contrario lo podemos observar. Por ejemplo, yo tengo un durazno en mi casa, y yo cuando andaba haciendo pruebas en el campo, cada vez que llegaba a mi casa le vaciaba al árbol lo que me sobraba, y le echaba y le echaba y le echaba. Yo todavía no sabía ese fenómeno. Mi esposa es homeópata y me dijo, lo vas a secar. Y le dicen, no, la homeopatía no es un efecto así. Pues sí, dio la apariencia que se secó el agua, entró en letargo. Cuando se vio intoxicado con tantas hormonas, que se detuvo y floreó y echó unos duraznitos en época que no era de florear. Pasó un tiempo, ya que se desintoxicó solo, volvió a florecer. O sea, no se seca, nada más hay un periodo de recuperación. Entonces,
Ese es el fenómeno que pasa cuando a una planta se le aplica de manera artificial hormonas. Pueden llegar a afectarle de esa manera. Gracias. Entonces, fíjese, lo que estamos describiendo aquí es una dosificación completamente noble de seguridad. Si ustedes recomiendan de medio mililitro hasta 3 mililitros por litro de agua de aspersión, ¿quién va a tomar la decisión de qué hacer? El cultivo, la planta. Ustedes se pueden despreocupar. No hay ningún efecto desagradable. Todo es beneficio. Hay un margen amplio, pues, Hay si hay un- alguna equivocación. No hay cabida de equivocación, pero si queremos que luzca el efecto, necesitamos estar dentro de esta banda, ¿sí? Las dosificaciones así pequeñitas las hemos utilizado en los planteros, en donde nada más está muy tierna la planta y nada más tiene necesidad de poco estímulo, ¿sí? En los También farmacios. en las flores, en los rosales, En las flores. tenemos pruebas de algunos invernaderos en Chiltepec, en el Estado de México, donde hicieron pruebas en unos invernaderos que estaban en un cerro, que están en un cerro y tienen pendientes muy prolongadas. Entonces el aire caliente tiende a irse a la parte de más arriba y abajo queda calor. Y ahí en invierno no producen flores, esa parte. Entonces con nuestro producto, con una dosis de 0.5, lograron producir flores en época que no se producían y de mejor calidad, ¿verdad? Es que ahí en San Martín un productor me confesó que le puso 1 litro. Yo le hice 1 litro. Sí. Ahorita vamos a platicar de eso. Ahorita vamos a platicar de eso. Sí. Acaban de hacer en Puerto Peñasco, con el frío intenso de hace un mes, en un vivero que les llegó plantas de aquí de Jalisco, que las trasladaron hasta allá, porque acaban de iniciar ese vivero, todas dadas altas, y dijeron ya se murió. Les mandé producto que me facilitó el ingeniero Claudio y tuvieron el realce así, o el crecimiento, el desarrollo otra vez nuevamente, sorprendente. Les digo sorprendente porque quien lo hizo es un ingeniero agrónomo. Entonces dijo, oye, ¿de qué está hecho esto? Porque les vamos a comprar. Fue una maravilla lo que hizo. Así es. Con dosis de 1,5. Ok. El siguiente punto de dosificación que nos gusta mucho presumir a nosotros es el de 1.25. 1.25 ml por litro de agua se logra, permítanme. Aquí ustedes en los folletos tienen una foto de un experimento que hicimos en cilantro. Vean los folletos. Ahí vienen los cilantros, donde hicimos unas pruebas con 2 dosis. Una es creo que de 1.25 y 1.5 y un testigo. Ahí. Esta es nuestra presentación de medio litro. ¿Sí? Si yo pongo medio litro en 200 litros de agua, ¿qué dosificación pongo? 2.5. Entonces ustedes pueden ver, en este caso del cilantro, el 1.25 nos dio mayor número de tallos en el cilantro y el 1.25 nos dio más tamaño pero menos follaje. Entonces tenemos que saber en cada cultivo qué hace, sobre todo en las hortalizas. Ahí las dosis muy altas nos puede dar más tamaño, pero no es a veces lo que queremos. En el caso del cilantro, el 1.25 nos dio mayor número de tallos por planta. ¿Sí? Y luego hicimos la prueba de anaquel y nos duró 7 días bueno el cilantro. Como dice el ingeniero, esta dosificación de 1.25 es la que nosotros preferimos con los cultivos que son de hortalizas o que son herbáceos. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque con muy poquitos se estimulan, pero además hay otro efecto. El manejo de ese tipo de cultivos, por lo general se hace con aplicaciones de ayudas cada semana o cada 10 días. Entonces, si nosotros aplicamos el día 1, 1.25 y el día 11 otros 1.25, pues estamos con 2.5, estamos dentro del rango de un efecto apreciado. No hay manera de que nos equivoquemos. ¿Sí? Siendo compatible con cualquier cosa que le pongan. Con insecticida, con fungicida, con Menos, yo le estoy diciendo que menos con caldo bordelés porque ahí sí le parte la cara. quemas la planta, ¿no? Sí. Con cualquier foliar, cualquier Ujú. fertilizante foliar, O solo en su defecto, ¿no? solo también. Hay algunos productores que cuestionan, oye, pero me va a costar echarlo, ¿no? Pues sí, pero tú vas a ver el efecto, ¿verdad? O sea, se aprecia el efecto de manera muy, muy rápida cuando se aplica en hortalizas. En 8 días, ¿verdad, ingeniero? Pues hay casos que en 48 horas, y aquí el ingeniero tiene casos en el maíz, ¿verdad? En 48 horas ya dio un efecto y yo lo vi en 72 horas. En la tercera hoja. Bueno, no, Una el aplicación. caso que tiene él es un caso de un terreno intoxicado con herbicida y que el cultivo se vio muy dañado al punto de secarse casi. Pero antes de secarse le aplicaron incrementa y en 48 horas ¿Dónde? estaban verdes. Ah, venga. Dejaron el color amarillo por el verde. Y yo a las 72 horas Sí, fui sí, y arranqué las matitas. Tenemos fotos de eso, Es posible. donde vemos las raíces secas ¿Dónde? y brotes nuevos de raíces. ¿Sí? O sea, eso nos demuestra que el producto estimula la producción de hormonas. ¿Sí? Inge, yo les comento pues en hortalizas, sobre todo en calabacitas, que tengan cuidado porque se les pasa de primera a Ah, sí, segunda. sí, también ahí hay pruebas, digo, hay experiencias cuando nosotros empezamos a hacer pruebas en calabacita, los productores, en lugar de agradecernos, se molestaron con nosotros. ¿Por qué? Porque la calabaza, la primera es muy chiquita y la segunda es mayor tamaño, entonces ellos cortaban o cortan cada tercer día. Entonces cuando nosotros fuimos, dijeron, oye, no, se me aseguraron y eso pues, tiene un precio más bajo. ¿Cuál es la solución? Pues corta diario. Claro, la frecuencia de corte. Sí, eso es todo lo que tienes que hacer. Si te crece diario la calabaza, pues corta diario, ¿verdad? No, pues la calabaza. Sí, claro. Sí, además, localizamos que hace más longevo el cultivo. Sí, o sea, Cuando son de cortes, entonces hay más días de corte. Aparte de que hay más volumen en el corte, hay más días de corte. Entonces es un efecto virtuoso. hay un incremento de un 40% más de producción de calabaza en ese caso. No, y el jitomate alarga la producción. Para que no baje. Así Los es. que ya tienen invernaderos ahí, a uno que le vendí, él siguió cortando y los otros se terminó su cosecha. Oye, ¿qué le pusiste? Y bien egoísta no les dijo. Sí. No, pues Muy bien, les voy a platicar también de otra dosificación que es de las dosificaciones estrellas que nosotros utilizamos, que es la de 2.5 ml por litro de agua. ¿Sí? Allí, esta es la dosificación que nosotros recomendamos para maíz, frijol, caña, alfalfa, limón. Todas las gramíneas y leguminosas, frutales, pocas palabras. árboles. Habiendo condiciones de humedad en tierra, la dosificación 2.5 es nuestra dosificación estrella. Ahora, sería bueno aclarar que nosotros, la dosis que nos dio muy buen resultado en todas nuestras pruebas fue la de 1.5. A ver, ¿verdad? si nosotros hiciéramos aquí un corte
damos con una dosis 1.66. Esa fue la que nos dio el mayor resultado en cuanto a los incrementos. Pero eso significa 300 mililitros por tamo 200 litros de agua. Entonces, para la gente, antes no teníamos los medio litros, teníamos los cuartitos y los litros. Para la gente era muy difícil, muy incómodo andar vaciando un cuartito y luego medir de otro cuartito 50 mililitros. Entonces la gente dijo, no, yo pongo medio litro. Y ya se hizo ¿Y medio litro en 200? 200 litros de agua y esos 2.5 que está dentro del rango. Y para nosotros también ya es más cómodo recomendar medio litro. O quitamos 200 litros de agua. Ahora quitamos de andar con Pero no se refrescan. no pasa mucho. Ahorita vamos a ver que eso es despreciable, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ilustrar con otro fenómeno. Miren, los norteamericanos a esto le llaman the sweet spot, el punto dulce del producto. Entonces el punto dulce del producto va de 1.25 a 2.5. No hay manera de equivocarse. ¿Sí? No hay manera de equivocarse. Por supuesto que en esto la recomendación es cada 21 días. ¿Por qué? Pues por los costos de aplicación, ¿sí? Pero si hay un productor, como los hay muchos, que dicen, no, a mí, yo cuido muy bien mi cultivo, está muy bien alimentado, yo quiero aplicar 2.5 cada 8 días, no le pasa nada. No le cuesta más. Nomás le va a costar un poco más, pero es despreciable incluso lo del costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bases de aplicación son sumamente nobles. Lo que estamos haciendo es generando un estímulo y sosteniendo el estímulo. El chiste es sostener el estímulo. Entonces, esta es lo que nosotros debemos de tener muy claro sobre la dosificación. ¿Qué dosificación le recomiendas? Bueno, ¿cuál es tu cultivo? ¿Qué tipo de terreno tienes? Si es un tipo de terreno muy arenoso, ¿qué quiere decir? ¿Va a conservar mucho la humedad o va a ser reseco? Reseco. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Estimular mucho la planta o estimularla poquito? Si es reseco, ¿qué eres? Lo estimulas poquito y vas viendo, ¿no? ¿Sí? Pero si es un terreno oscuro, rico en materia orgánica, con mucho humus, con mucho limo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y con humedad suficiente, tú vas a la dosis más alta y no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque la planta va a estar ocupada haciendo su labor. Pero ¿sí? nos vamos por la bajita mejor para que vaya bien también. Bueno, pero No hay, o sea, no te puedes equivocar. Las condiciones de humedad, mientras más humedad haya en el ambiente y en la tierra, te vas a una dosificación más alta. ¿Por qué? Porque la planta va a hacer muchos intercambios y se va a poner muy bien. Si hay condiciones de poca humedad, como es el caso en algunos terrenos que son arenosos y que no retienen mucho, te vas con un 5. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la planta, tú ahí la vas a ir tanteando, ¿sí? Otra cosa, en los cultivos de ciclos cortos es mejor bajar la dosis y aumentar la frecuencia. Por ejemplo, en alfalfa, que los cortes son cada 28 días, no puedes aplicarlo cada 21 días. Aplicas uno y cuando cortan y riegan, empieza a ver follaje de nuevo, ahí aplica la primera vez, a los 8 días la segunda, a los 20 días la tercera, y con eso tienes. ¿No? Y ahí puedes aplicar 1.25. Quiere decir que podemos adecuar también el incrementar el manejo que tenga la persona. Claro que sí. Ese es el mensaje. Ese es el método. Tú no le vas a enseñar al productor a que haga diferentes sus cosas, no, tú vas a preguntar, oye, ¿y cada cuándo tú aplicas? Cada 8 días, vamos con una dosificación de 1.25. Si le dejas 1.66,
magnífico. Qué buena señal. Y si le dices 2.5 y él lo quiere aplicar y tiene condiciones de nutrición, lo va a aprovechar. O sea, todo esto es el sweet spot de los gringos. Es la crema del efecto, ¿sí? Exacto. O sea, mientras estemos en este rango, puro beneficio vamos a ver, no vamos a ver otra cosa, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué no recomendamos directamente irnos a 3.0? ¿Por qué no recomendamos irnos a 5.0 o a 10.0? Como es el caso de lo que decía Jaime Antonio. Oye, allá alguien aplicó 5.0 y le fue muy bien. Pues el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto que pudiera tener con eso, por ética, ¿sí? Ahora, este es un esquema que nosotros hemos monitoreado, hemos documentado, pues el desarrollo que hemos hecho, ¿sí? En donde debíamos encontrar cuáles son las condiciones de lo que hace el producto. Y lo que hace el producto es que estimula a la planta para que la planta se ponga activa. Entonces lo que nosotros necesitamos es generar un estímulo y sostenerlo, ¿sí? Habrá personas que digan, no, yo nada más tengo dinero para poner una aplicación. ¿Cuál dosis me recomiendas? Bueno, depende también de ¿De qué se trata? qué especie, ¿no? Si es Sí, hortaliza, pero yo le diría ponle pero los nos 66, vamos- el maíz no, los nos vamos por 2.5. chiquito. Nos vamos por una alta, ¿verdad? Para estimular, porque nada más va a comprar para Pero si una. nos vamos por el chiquito, ¿lo puedes sostener? No, pero es que lo que no quiere es Gastar, gastar. porque cada en- relación te cuesta tiempo y Ok. movimiento. Sí. O sea, ¿qué es lo que sucede? Miren, si a una hectárea de maíz le ponemos una vez incrementa, ese productor va a aprovechar mucho mejor que si no le pusiera incrementa. ¿Sí? Si ese productor alcanza a ponerle 2 veces incrementa a su cultivo de maíz, va a aprovechar más que si nada más le pusiera una vez. Y si alcanza a ponerle 3 veces, todavía va a aprovechar más que si nada más le pusiera 2. Pero la dosificación de 1.25 3 veces me da en total 3.75, ¿sí? Y no puedo aplicar yo 2 veces de 2.5, ¿cuánto le pondría? 5.0 al final, ¿sí? Si le aplico 3 veces de 2.5, le voy a aplicar 7.5, ¿sí? Y con eso acompaño yo lo que requiere el maíz para tener un incremento en su producción, que nosotros hemos medido arriba de 30%. Sí, lo que pasa es que el incremento siempre va a existir en producción y va a variar de entre un 20% hasta un 35%. Eso va a depender mucho del tipo de terreno, de la humedad del suelo, de la materia orgánica del suelo, de la conductividad eléctrica del suelo y del manejo que le da el productor. Principalmente este último factor. Este último factor, si el cuate es un productor flojo, que no cuida su cultivo, el incrementa no le va a limpiar el surco, ¿sí? O sea, el incrementa nada más va a hacer lo que tiene que hacer. En condiciones Normal. normales. Pero si el productor es un productor aseado que además sabe que debe de nutrir a su cultivo, esa nutrición que le va a aportar, el incrementa va a ayudar a que luzca más. Entonces por eso se van acumulando los porcentajes de beneficio. Nosotros hemos visto 15% de incremento nada más con el puro incrementa. Pero nosotros no recomendamos eso jamás. ¿Por qué? Porque si entendemos qué es lo que estamos haciendo y le damos la idea al que compra, al productor, de que nada más con el incrementa tiene, en lugar de fertilizar, a la larga, después de 2-3 años, ¿qué va a suceder? La tierra se va a quedar pobre, ¿sí? No, el producto hace nada más lo que hace, pero lo hace muy bien. Entonces, hay que alimentar al cultivo también.
Y si tiene incrementa, entonces a lo mejor le puedes echar menos fertilizante. Eso sí se puede hacer, pero nosotros no estamos con ese paradigma de venta. Ah, deja de comprar tantos kilos de esto y ponlo el mío. No, con el manejo que tú haces, añade el incremento y vas a ver cómo se dispara tu producción. Ahora, es importante aclarar que el incrementa también estimula a las malas hierbas. Entonces, ustedes saben que un cultivo emplagado de zacate o de malezas de hoja ancha produce menos porque la grama y el zacate absorbe mayor número de nutrientes que el cultivo. Entonces, donde hay mucha mala hierba, el cultivo se ve afectado en su rendimiento. Aprovecha Entonces, mejor los nutrientes. exactamente. Si le aplicamos a las malas hierbas el incrementa, pues va a ser peor el asunto, ¿no? Entonces es importante el manejo porque la base de un cultivo es que esté limpio de malezas. Claro. ¿Sí? Y si estimula la planta, con más razón estimula las malezas. Exactamente. No, Entonces y- es importante. Y que vaya dirigida a la planta. pues. Sí, dirigido a la planta. Secundaria, Ahora sí que como los herbicidas, pues, el herbicida es para matar plantas, entonces tiene que ir dirigido a las malezas de acá a la planta. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se hacen las aplicaciones. Cómo yo genero un programa de aplicaciones de incrementa. ¿Sí? En el maíz decíamos, si yo lo aplico foliar por aspersión, me voy a una dosis de 2.5 ml por litro y voy a pedir una aplicación, la primera, a partir de la cuarta hoja. ¿Cuál es la razón, ingeniero? La razón de aplicar la cuarta hoja es que, Aguas. perdón, todos sabemos como agrónomos que todas las plantas tienen un momento en su vida que determinan todo su potencial genético, ¿sí? Normalmente en el maíz se dice que entre la séptima y la novena hoja es cuando la planta decide cuántas hileras va a tener la mazorca y hasta dónde es el llenado de la mazorca y el tamaño de la mazorca. O sea, en esta etapa de la vida del maíz es cuando la planta hace su análisis en el suelo y sabe si en el suelo hay suficientes nutrientes o suficiente humedad para mantener todo su potencial genético. Si no hay suficiente de eso, ¿qué pasa? Aborta granos y encontramos mazorcas de 14 hileras o hileras truncas, chuecas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sufren estrés la planta por falta de alimentación. Entonces decimos que en la cuarta hoja, porque para que la planta empiece a alimentarse, a desarrollar de mayor manera su sistema radicular y se alimente mejor y vaya fortaleciéndose, ¿verdad? A los 21 días aplicamos la segunda a esta aplicación y si hay tamaño suficiente para una tercera, mucho mejor. Para cuando llegue a la séptima hoja, aquella planta va bien nutrida, bien fortalecida y bien protegida de las plagas y de las enfermedades, de manera que va a querer expresar todo su potencial genético. Muy bien. Gracias, ingeniero. Reiterando, la aplicación del maíz ideal sería a partir de la cuarta hoja. ¿Por qué? Porque es cuando dicen que son las hojitas verdaderas. Es cuando empiezan a abrir las hojas. Entonces ya hay superficie de absorción. Cuando está la aguja apenas y son las hojas falsas, pues uno desperdicia líquido realmente, no se aprovecha tanto líquido. Cuando empieza a abrir, entonces ya presenta una superficie de absorción y vamos nosotros a aspercar. Si nosotros tenemos una dosificación de 2.5 ml, nosotros vamos a poder aspercar una hectárea con 200 litros de agua. ¿Cuántos litros de incrementa necesita? Medio litro. Medio litro. 500 mililitros, ¿verdad? Sí. 500 mililitros. Inge, yo les he comentado que si hay humedad a los 15 días, yo puedo aplicarle otra vez. Sí, no Es- pasa nada.
Hay las condiciones de humedad, también el factor psicológico. El productor dice, oye, es que se puso bien bonita con esto, ya hay que echarle la otra. Échale, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? 21 días después, ¿en qué hoja irá? ¿La quinta, la sexta, la séptima? Vamos a decir que esté por la séptima hoja. Aquí es donde dijo, desde la cuarta hoja hasta la séptima hoja, es donde el maíz determina qué tan productivo va a ser. No después, en esa etapa. En esa etapa la planta dice, tengo suficiente alimento y suficiente estructura para echar 20 hileras de tal tamaño. Es cuando va a tener más calcio, escupa para la formación de la mazorca, más boro, más zinc, todos los nutrientes que requiere, va a estar bien alimentado. ¿Qué dosificación voy a poner? La misma. ¿Sí? Porque voy a estimular de igual forma el cultivo. Si realmente empecé yo con la cuarta hoja, la siguiente, 21 días después, me va a dar como a media pierna la altura de la milpa, ¿sí? Y 21 días después puedo dar la tercera porque está a la altura de mi hombro, entonces yo puedo ir asperjando hacia atrás sin ningún problema. Todavía no, pues con manga larga para que no me corten las hojas y todo esto, pero todavía puedo entrar yo sin bronca, ¿sí? Entonces, si es efectivo que agarramos el maíz a la cuarta hoja, en la primera aplicación, lo más seguro es que alcancemos a dar sin problema 3 aplicaciones. Y ese es el efecto más bonito que nosotros hemos detectado en maíz, con 3 aplicaciones. ¿Por qué? Porque esto es justo cuando empieza el gilote. Entonces todavía estamos en tiempo de que la planta eche más carga. Es cuando está en banderilla, le llaman, ¿no? Así es. Ahí es cuando aplican